Fuerte abrazo amigos donde quiera que se encuentren, transmitiendo desde la ciudad de Miami para el resto de los Estados Unidos, Venezuela y Europa. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar, acompáñenme. Y luego de esa bienvenida tan movida como la que acabamos de escuchar, y no es para menos, es para darle la bienvenida a un caballero que yo me tropecé en las redes sociales, venezolano de pura cepa, nacido en Santa Bárbara del Zulia, en el estado Zulia, el estado más rico de Venezuela, en el mes de octubre del año 1972, ingeniero civil de profesión, y cuenta actualmente con más de 150,000 seguidores en Facebook y más de 40,000 en la red social Instagram. Este preámbulo es para darle la bienvenida a alguien que se hace llamar anticomunista y él nos va a explicar por qué. Y es conocido como vocero de sociedad civil, aunque hay quienes se le adjudican el nombre de el líder de la resistencia, el señor Jorge Eliezer Ebrat. Jorge Eliezer, bienvenido a Para Todos Ustedes. Los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias a tu audiencia. Quiero saludarte, Eliezer, mi cariño y mi respeto por tu trabajo y sobre todo por la oportunidad que nos das, por la oportunidad que siempre das de que podamos tomar estos espacios para poder, no sé, tal vez ser un pequeño colirio que le aclare un poco más la vista a nuestros hermanos venezolanos. Aunque ellos están muy claros y lo sentimos, y sentimos que la ciudadanía de Venezuela es más amante de las buenas causas, de la lucha, de lo digno, que de lo que en este momento están intentando con él, porque no es más nada tu país y mi país que un país secuestrado. Pero agradecido contigo por darme el espacio, por estar aquí y siempre a tu orden, hermano. Y yo a ti por participar en este espacio de Para Todos Ustedes. Jorge, yo quiero comenzar este programa con dos cositas muy puntuales. Tú vas a cumplir 4 años viviendo en Colombia. No sé si estás en calidad de refugiado, estás asilado, no sé. Tú nos lo vas a hacer saber a nosotros. Y lo otro, nosotros, los latinoamericanos, o mejor dicho, los habitantes del continente americano, desde hace aproximadamente unas 4 décadas, estamos sufriendo los avatares de un cáncer metastásico que ya llegó y sembró su metástasis, su carcinoma secundario, en países como México, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, y en este momento precisamente tú te encuentras en Colombia, que está en un peligro muy grande para todo el continente. ¿En qué se traduce eso para todos los latinoamericanos? Ah, se me olvidó mencionar Estados Unidos. Y tú y yo sabemos por qué. ¿En qué se traduce todo esto, Jorge? A ver, vamos a comenzar. La primera pregunta que me hiciste acerca de mi sentimiento, el por qué soy anticomunista. Voy a revelarte cosas que no he revelado en ningún programa y en los programas que he estado, y tengo el gusto de estar hoy contigo. Yo creo que ya van llegando los momentos donde nosotros tenemos que aclararnos nosotros en reflexión, entender por qué somos lo que somos. Vamos a comenzar. Primero, mi apellido Ebrat no es un apellido nacional venezolano. Estamos hablando de aquella camada de europeos que huyeron hacia Venezuela. ¿Recuerdas aquella guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde lo único que pudimos ver noble en el mundo, lo más noble que vimos, fue una campaña que decía: bienvenidos sin hogar, Venezuela los espera? ¿Ok? Mi descendencia es arábica, estuvieron en esa zona y huyeron a Venezuela. Ese es por el lado del padre. Vamos a pasar al lado de la madre. En el lado de la madre estoy hablando de un abuelo colombiano. Recording in progress. ¿Ok? Un abuelo colombiano, el cual tuvo que huir de Colombia por aquella época de la disidencia, ¿te acuerdas? Los grupos disidentes que secuestraban, asaltaban, perseguían, y entonces hubo una cantidad de desplazados. Y vamos a decirlo de nuevo, un agradecimiento de todos mis ancestros, porque este colombiano llegó huyendo, fue a Venezuela, un país que le abrió las puertas, como se las abrió a los italianos, a los españoles, como se los abrió a cada uno de aquellos. Porque si te recuerdas, y mal recordamos tú y yo,
En nuestra infancia en Venezuela, nuestras clases, nuestros liceos, nuestras escuelas parecían una reunión de la ONU, de la OEA. Había gente de todos lados, italianos, brasileños, chilenos, peruanos. Entonces voy a explicarte por qué el término anticomunista. Porque si nos denotamos, mis abuelos venían llegando y huyendo a Venezuela de disidencias, y después de parte de mi mamá, mis abuelos también llegan por parte de la disidencia. Entonces, el sentimiento en Venezuela era el fruto de un país en democracia que le abría las puertas a muchos ciudadanos del mundo. Como tal, obviamente no nazco por segunda generación, sino por tercera, y como tal soy venezolano, venezolano puro, criado con mis sueños, con mi cordón umbilical, ¿ok? Enterrado en Venezuela, correcto, pero con aquella experiencia que te van dejando tus abuelos de lo que era, ¿ok? El comunismo, los grupos disidentes y aquellos grupos que, levantados en armas, en vez de apoyar una lucha por la población, violaban los derechos de la población, como sucedía en Colombia. Ahora, en cuanto al tema que me dices, la situación que se presenta en toda Latinoamérica, Eliezer, es algo que no viene de ahorita, Eliezer. Mira, nosotros nos metieron en el socialismo de la época de la trova cubana. Parecía que había desaparecido el muro de Berlín, pero seguía la ideología latente, queriendo tomar poder y hacer asentamientos dentro de nuestro mundo en Latinoamérica. Después, el momento es como cíclico. Mira que pasamos varias revoluciones, Eliezer. La primera revolución, si mal recuerdo, fue la revolución religiosa y nace con ella los protestantes. Había una sola religión, era la que manejaba el auge completo, que era la católica, y nacen los protestantes. Luego vino la otra revolución, recordemos el periodo, para nosotros los venezolanos, para los ciudadanos del mundo, porque ahora somos ciudadanos del mundo, Eliezer, ya somos de todas partes. Y en esta revolución es la revolución monárquica, cuando comienzan a salir senados y todo aquello y se alternan los poderes. Ya no es un solo poder, ya no es un solo rey. Luego viene aquella revolución, si la recuerdas, que es cuando se crean los dos programas de derecha e izquierda y comienzan todas estas confrontaciones políticas. Y luego viene la revolución, aquella del comunismo, que es la que nos muestra un muro de Berlín y es la que accede a una guerra fría y entonces comienza con todo aquel rollo. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir con esto es que el cáncer nunca desapareció. Estuvo allí, estaba mutando, ¿ok? Bien, estaba allí, estaba en manera, ¿cómo decirlo?, en manera estática, pero no estaba muerto. Con el nacimiento de este nuevo cáncer en Venezuela, programado por una cantidad de agentes internacionales, que la gente quiere darle el beneficio a un susodicho, a un tipajo sin principios, sin nacionalismo, como Hugo Chávez Frías, el cual nos trajo toda esta miseria a Venezuela. Pero realmente él no es, eso es un andamiaje criminal mucho más alto. Él simplemente era el monigote, el títere de algunas potencias mundiales. Esto es una guerra de Oriente contra Occidente. Definitivamente. ¿Qué encontramos? Encontramos una Latinoamérica, y esto tenemos que aceptarlo si no nos gusta, con unas democracias chuputas, unas malas democracias, que no representaban realmente los ideales de una derecha. Y gracias a ello encuentran aquel discurso populista y enervan banderas, porque la izquierda lo que siempre ha hecho es levantar banderas. Es más, tú puedes ver, la Internacional Socialista, su símbolo es una rosa. Y la palabra que a ellos más les gusta es la palabra libertad, y es lo que ellos menos representan. ¿Ok? Entonces comienzan a enervar banderas y nos van metiendo una psicología. ¿Y cuál es? No es otra cosa que la guerra de odios, la guerra de clases. Toman la insatisfacción de las poblaciones, porque hay democracias no perfectas, pero son democracias, y entonces comienzan a valerse, ahora ya se dan cuenta que el sistema no es armado, entonces comienzan a valerse de la democracia y de los derechos, porque un comunista es muy bueno violando derechos, pero intenta tú ponerlo en su sitio para que tú veas que apela a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, a los derechos democráticos. O sea, él es increíble. Él no cree en la democracia, él no cree en los derechos humanos, él los viola, pero ojo, se escuda detrás de ellos. Ahora la nueva horda, a través de Chávez, de Cuba, de Rusia, es que ellos utilizan las leyes y las constituciones para cubrirse con ellas, manipularlas, llegar al poder y una vez estando allí, tomar la fuerza para no salir nunca del poder. Esto sucedió en Venezuela. Es increíble que tú y yo tenemos una parte en la historia que va a ser contada de por vida y va a estar en todos los libros.
cómo un país como Venezuela pudo ser el inicio de un cáncer que se regó por toda Latinoamérica. Esa es la parte fuerte. Con el pretexto de que estaba la espada de Bolívar por América Latina. No era la espada de Bolívar, era la cocaína la que estaba por América Latina rodando. Vamos a ir a una pausa musical, Jorge Eliezer, mi tocayo. Vamos a escuchar música de tu gusto, de tu preferencia. Vamos a escuchar a los señores Rolling Stone y ya regresamos con Jorge Eliezer Ebrard. Estamos de vuelta con el señor Jorge Eliezer Ebrard, un vocero de sociedad civil que ha sido catalogado por muchos como líder de resistencia, pero que en definitiva es un ciudadano común como cualquiera de nosotros que lucha por el principio básico de la humanidad, que es el principio de la libertad. Hay gente que confunde, Jorge, a propósito de que yo menciono esto, la gente piensa que estos pseudo líderes, estos monigotes que ponen, por cierto, esta gente comunista, esta gente que pretende desde el oriente gobernar todo el mundo occidental, diseñan cosas como las que pasó en Venezuela hace casi 3 años con este señor que a mí no me gusta ni nombrarlo para no darle tribuna, pero hay que nombrarlo porque es necesario hacerle saber a la gente el engaño bajo el cual vivimos todos, con una figura decorativa, bueno, si es que se le puede llamar decorativa, como Juan Guaidó, por ejemplo. Estamos en vísperas del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Nosotros estamos sufriendo toda esta situación en este continente y los organismos multilaterales, y para nuestra audiencia explico, los organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y todas las otras organizaciones que ellos escuchan nombrar en los noticieros, de espaldas al problema que nosotros estamos viviendo. Y es un problema que afecta a todo el continente. Con relación a ello, Jorge, tú tienes casi 4 años viviendo en Colombia. ¿Por qué tú estás en Colombia? ¿Y qué estás haciendo actualmente allá? Bueno, vamos a comenzar con el tema de Juan Guaidó, ¿vale? Para ir repartiendo las partes. Bueno, sí, efectivamente tienes toda la razón. Guaidó es un jarrón chino. No sirve para nada, pero es decorativo. Lo tienen allí. Pero es caro, porque le ha salido muy caro a Venezuela. Yo tengo una posición muy clara, Eliezer. Quiero soltarle en tu programa como siempre le he soltado y nunca le he cambiado. En el momento que Venezuela estuvo hecha para una intervención militar y cuando se comprobó que Venezuela era un estado fallido, y lo quiero denunciar para todo Venezuela, en ese momento la genialidad del comunismo internacional se dio cuenta que podía perder su poder en Venezuela, porque Venezuela estaba lista para una libertad. La responsabilidad de la ciudadanía siempre la cumplió. El venezolano siempre ha luchado por su libertad y nos consta, Eliezer. Viendo que esto sucedía, la jugada que se tiran es la siguiente. ¿Puede haber una intervención militar si hay un Estado fallido, Eliezer? Sí. Pero, jugándose la viveza, la astucia, la malicia de la maldad, porque la formación y la educación no te hace exento de la maldad, Eliezer. Cuando tú a una persona mala la educas, lo vuelves un monstruo educado. Bueno, discúlpame que te interrumpa. Allí está Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Elías Agua, Tarek Williams. Son personas con una formación universitaria, porque yo tuve la mala suerte de haber estudiado por lo menos con un individuo como ese señor. Era mi compañero de clase, punto, hasta allí más nada, bien lejos. Y como él, varios que han ostentado la cartera de ministro de salud, personas a las que yo aborrezco en lo personal como seres humanos, porque me asquea que una gente que se sentó en los mismos pupitres que me senté yo a recibir la misma formación y los mismos principios éticos que trataron de inculcarnos nuestros maestros en la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, jueguen con la salud de los venezolanos como lo han hecho, y no les importa robarse el dinero, no les importa que la gente se muera, como tampoco le importa a un individuo como el jarrón chino que tú acababas de mencionar en este momento. Bueno, entonces te tomo la palabra y estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir, Eliezer. Entonces, en ese momento, cuando la izquierda mundial ve que el plan puede caer y Donald Trump y aquella administración de Estados Unidos estaba buscando la manera de apoyar a Venezuela, pues para conseguir su libertad, no en caso de injerencia, sino en caso de que era un Estado fallido, secuestrado.
En ese momento, ellos ven que el plan maquiavélico y lo llevan a cabo. Resucitar una Asamblea Nacional que estaba muerta y que no tenía ninguna validez, para conseguir lo siguiente, un escudo democrático. ¿Por qué? Porque si un Estado es fallido, tú podrías intervenir, pero ojo, si tiene un presidente democrático, tienen que esperar que ese presidente democrático con su equipo den el permiso para la intervención, cosa que siempre Guaidó lo negó. Entonces, él no era más nada que un escudo democrático preparado por una asamblea, por un Ramos Jalud, en complicidad, que no permitía y que no iba a permitir que hubiera intervención. Con todos los sacrificios que hicieron muchos jóvenes en Venezuela, adultos, y muchas calles y muchas marchas, ellos decidieron negociar a nuestras espaldas para poder sostener una dictadura. Entonces, la gente se pregunta, y me preguntan todos los días aquí en Colombia y cuando viajo por el mundo, Jorge, pero ¿por qué no lograron la libertad si eran casi 25 millones de venezolanos en la calle? Pues nunca lo íbamos a lograr, porque es que la causa era amor al país. El deseo y el anhelo era luchado y ganado. Pero, pero es que el mensajero que enviábamos tenía una tarifa propia. Y eso pasaba cada vez que enfriaban la calle y cada vez que nos aupaban a salir a la calle, pero después, cuando nos tenían en la calle, se sentaban en la mesa y decían, bueno, yo te paro la protesta, pero tú me pagas tanto. Y eso fue el caso realmente de la pseudoposición venezolana. Punto que aclaraste tú, yo lo aclaro de otra manera. En ese punto tocamos el tema del jarrón chino. ¿Qué estoy haciendo yo en Colombia? Bueno, voy a decirte. A través del trabajo que hemos dado, antes quiero aclarar para toda la población, Eliezer, no existe líder de la resistencia. La resistencia venezolana y la resistencia de cualquier país no es más nada que una expresión amorfa, sin dueño, ¿okay?, de una población que violentada reacciona en contra de quien la violenta. Así que líder de resistencia no existe. Nosotros no somos más que una ciudadanía ejerciendo el derecho que tenemos de la libertad de expresión, de escoger, de desear, de soñar y de poder vivir una vida decente porque nos la merecemos por trabajadores, lo cual se nos ha sido negado en Venezuela. Entonces, ese punto también lo quería cerrar. El otro punto, cuando ya desglosamos la pregunta que haces, es la parte que más, vamos a poderlo decir así, yo trabajo, actualmente estoy en Colombia y te voy a decir por qué. Estoy en Colombia porque me di cuenta que la mayor cantidad de venezolanos en el exilio, la diáspora más grande, ya pasamos de 2.800.000 venezolanos, está en Colombia, pero está en Colombia como están en Venezuela, están huérfanos. Y explico por qué. Aquí la embajada, y te lo quiero decir a ti, sabe que de manera irregular hay 2.800.000 venezolanos, pero son venezolanos que están en la calle, que solamente Colombia en su buena voluntad les respeta sus derechos internacionales. Pero no hay ningún agente internacional, ni de la embajada de Guaidó, y menos de parte del régimen, que haga o vele por la seguridad, la estabilidad de los venezolanos aquí. Jorge, mira lo que pasó, esa historia se repite en todos los países del mundo. La embajada del disfraz de gobierno interino es eso, un disfraz, una burocracia en la cual un grupo de personas amigos de Leopoldo López, amigos del señor de Guaidó, se llenan los bolsillos y tienen una vida que no la tenemos tú y yo juntos. No alcanzamos ni la 10ª parte del nivel y la calidad de vida que tienen esos señores. Y a mí no me vengan con el cuento de que es que Leopoldo es tataranieto de Simón Bolívar, porque yo soy tataranieto de mi tatarabuelo. Y tienes toda la razón, Eliezer. Entonces, ese nivel de complicidad han llegado tanto a Colombia que, bueno, pues te explico, como tengo nacionalidad colombiana, porque soy colombo-venezolano, para aclaración, se me dio la posibilidad de estar aquí, conseguí el apoyo por lo que venía haciendo, y entonces decidimos en un equipo estar aquí en Colombia y encargarnos de levantar, no contra Colombia ni contra el gobierno de Colombia, sino trabajar en pro de los venezolanos en Colombia, como una responsabilidad que tenemos todos los venezolanos, Eliezer, de ser embajadores de Venezuela en el mundo, porque creo que ese debería ser el término. Bueno, entonces el problema que tenemos, mira, Vitar, es que hay muchas cosas que no se revelan. Colombia es un cuello de botella.
Un cuello de botella, ¿qué quiere decir? Todo el mundo está allí trancado. ¿Por qué? Porque el 70-80% de la población en Colombia está de manera irregular. ¿Qué quiere decir irregular? No tiene manera de salir de aquí para otros destinos, lo cual no es bueno para el venezolano, pero tampoco es bueno, obviamente, para el país, para Colombia, porque sería la posibilidad de evitar una cantidad de gastos, vamos a explicar, gastos en la administración del Estado, como viene siendo salud, el asunto del desempleo, una cantidad de situaciones. Obvio, parece que lo que sí les es rentable es a la pseudo oposición, aquella que maneja el interino de Juan Guaidó, y en esta zona, sobre todo para Julio Borges, porque es una manera de mantener una población para seguir pidiendo recursos y meterse en todos los negocios posibles. Pero nos preguntamos algo. Es una pregunta que quería que tú hicieras en tu programa, a la audiencia, a los venezolanos, a quienes te escuchen. ¿Sabías tú, Vitar, que ahorita acaba de salir un comunicado de acciones internas y quiere medirse con Juan Guaidó? Vistas a unas elecciones. Vamos a analizar el tema, cortico. 2 palabras bastan, Vitar. El régimen y la MU están planeando unas elecciones presidenciales. Vamos a plantearnos el tema. Oye, si el régimen y la MUD fueran a hacer unas elecciones, Vitar, yo quiero que tú, te voy a hacer una pregunta a ti delante de tu audiencia, porque yo sé que tú la vas a contestar con toda la franqueza del mundo. Pregunto, si hay 5 millones de venezolanos votantes en el exterior, una diáspora de más de 8 millones de venezolanos, entre ellas el promedio 4.505.000 son votantes. Yo me pregunto algo, ¿sabía Venezuela, y que se entere en tu programa, que solamente están inscritos para votar en el exterior 113.000 venezolanos? La misma cantidad que había en la Cuarta República. Entonces yo me pregunto algo. Si Guaidó quisiera ganar unas elecciones y tenía un gobierno de transición, cese de la usurpación, elecciones libres, oye, y lo reconocieron en 68 países y tiene embajadas en cada uno de ellos o consulados, ¿por qué nunca ha hecho el menester, ni él, ni Julio Borges, ni ninguno de estos parias les dije, de inscribir a los venezolanos que estamos afuera, que somos opositores, que venimos en contra de una dictadura y que somos el mal resultado de una dictadura porque tuvimos que huir de nuestro país debido a persecución, crisis, hambre y miseria? Entonces tú te preguntas, ¿con qué va a ganar Guaidó si va a las elecciones, si tiene 5 millones de votos afuera que no ha buscado? ¿O es que su intención es no ganar? Su intención es atornillar. También la pregunta, a la cual nunca he increpado a María Corina Machado y nunca le he increpado, es, ¿ha sido vigilante con esta situación? Porque los que estamos afuera somos opositores y somos enemigos de la dictadura y nunca cómplices de ellos, ¿ok? Porque estamos pasando, como tú lo has dicho conmigo, muy mala vida debido a las situaciones del país y por eso estamos afuera. Nadie es feliz fuera de su tierra, ¿correcto? Y mucho menos cuando sale por obligación para sobrevivir. Por eso se llama desplazamiento. Entonces, Vitar, la pregunta corta, si ellos quisieran ir a las elecciones, si quisieran ganar la dictadura, cosa que no creo, porque es difícil esta época que tú me digas que el CNE es transparente y que Maduro es confiable, lo cual no lo creo, ¿ok? Ellos te lo quieren hacer creer a la población, pero poniéndole el caso que ellos lograran la magia de engañar a la población, ¿sabe el venezolano que aquí afuera hay 5 millones de votantes y solo hay 113.000 inscritos? Porque nadie ha hecho el menester de querer ganar las elecciones si fueran elecciones con Maduro. Entonces lo que nos deja un solo escenario, pensándolo yo mal, Vitar, que esto no es más nada que legitimar una dictadura a través de unas elecciones democráticas y limpiarle todos los asesinatos, homicidios, torturas, persecuciones y violaciones de derechos como lo ha hecho la dictadura de Nicolás Maduro y Hugo Chávez Frías. Esa es la razón, por ese discurso tuyo, por el contenido de lo que acabas de decir. Esa es la razón por la cual tú estás invitado a mi programa hoy. No por el número de seguidores que tienes en Instagram, ni en Facebook, ni en ninguna otra red social. Yo no invito aquí a gente que tenga seguidores en ninguna red social. Yo invito a mi programa a gente que tenga algo que decir. Y lo que tú estás diciendo es necesario que lo sepamos que estamos fuera de Venezuela. Por supuesto que esto es un plan perfectamente diseñado, ¿ok? Para que aquellos señores se queden usurpando el poder, porque tú muy bien lo dijiste, legitimar un gobierno porque no es legítimo. Tú hablaste de que Maduro no era confiable y que el CNE no era transparente, pero es que para comenzar, el señor Nicolás Maduro tampoco es legítimo.
Entonces, la Obvio. palabra legitimación es algo que es un concepto abstracto para la mayoría de los venezolanos. A los venezolanos, yo no he visto ningún programa de opinión en el cual le expliquen al venezolano por qué se dice o por qué nosotros, las personas que hemos tenido acceso a un libro, tenemos el criterio para decir que ese señor no es legítimo. Y la razón es sencilla. Él no nació en Venezuela y la constitución de nuestro país, tanto la anterior, moribunda, como ellos la llamaban, que hicieron una nueva, como un traje a la medida, ambas dicen lo mismo. Para ser presidente de la República hay que ser mayor de 30 años, no ser sacerdote y ser venezolano por nacimiento. Eso es correcto y esa fue la probatoria que se llevó. Y para eso se está peleando. Ahora viene mi pregunta, porque yo te quiero también preguntar algo y preguntárselo a la audiencia. O sea, yo me quedo analizando y digo, ¿tú te recuerdas aquel momento fuerte de oposición en Venezuela? Verdadera oposición, no oposición gentil, no oposición paga, no oposición a la medida, así como la Constitución es una oposición a la medida. Yo me quedo mirando y yo pregunto y digo, oye, qué increíble. Llegó a una visita el fiscal general para valorar los derechos humanos y si había violación o no. Y ese es el único momento donde los politiqueros venezolanos nos llaman a la calle para demostrar que nos están violando los derechos. Qué casual. Pero seguimos teniendo presos políticos torturados, olvidados y, ojo, que no están presentados como presos políticos porque los partidos no lo permiten. Cuando el ser preso político no tiene nada que ver con que si tú tienes un carnet de un partido, tiene que ver con que están persiguiéndote y violando tu derecho por creencia, por religión o porque no le eres viable al gobierno que está impuesto en el momento, por imposición. Entonces voy al punto. Oye, y una pregunta, Juan Carlos no está preso, Caguaripano, no está preso eléctrico, no está preso. ¿Cuántos presos políticos tenemos? No, ya no. Ok, entonces nos queda pensando para ti, para mí, Vitar, que uno, no son importantes ni relevantes para ellos todas aquellas personas que lucharon por el país. Dos, la otra pregunta es una cuestión y una duda. ¿Será que ya están tan cómodos en los planes del régimen aquellos muderos o pseudo-opositores que ya no tiene sentido discutir nada porque ya todo está arreglado para ellos? No sé, me pregunto, porque hasta donde yo recuerdo, Vitar, todo lo que luchábamos en Venezuela y todos, y te estoy hablando millones de venezolanos que lo hicieron, no luchábamos porque aquel o este fuera presidente o aquel o el otro accedieron al poder. Luchábamos por las condiciones que hay y las que deberíamos tener, por las violaciones de nuestros derechos, por la violación de nuestra libertad. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente eso, que esos son, te dije al principio de nuestra conversación, que el común denominador de las personas tiende a confundir. Claro, una cosa va de la mano con la otra. Los dos conceptos. La gente confunde el fenómeno de luchar por la democracia y luchar por la libertad. Son dos cosas totalmente diferentes. Por supuesto, en un país donde hay elecciones a la medida del régimen de turno cada rato, eso es un país donde aparentemente hay democracia, pero no hay libertad. Y eso es lo que el venezolano común tiene que entender. Y tenemos que machacárselo, así nos insulten en las redes sociales, porque todavía queda gente cabeza hueca, por no decirles ignorantes algunos, que todavía lo insultan a uno cuando aparece, por ejemplo, este señor, el jarrón chino que tú mencionaste hace rato, el jarrón chino celebrando el hit de Cabrera. Y yo escribí, porque alguien escribió, bueno, ¿y cuál ha sido la hazaña de él? Y yo escribí en mi perfil, la hazaña de él hasta ahora, la única que yo le conozco, ha sido haber logrado engañarnos a muchos, porque yo apoyé a Juan Guaidó. Para mí, Juan Guaidó representó en un momento que debe ser que yo estaba también desesperado. Para mí el tipo representó una esperanza hasta que lo escuché hablando de sentarse a dialogar a los 6 meses de haber sido juramentado como presidente interino de Venezuela. Entonces, un tipo que a los 6 meses de haber sido juramentado presidente interino de un país que está en las condiciones en las que estaba en aquel entonces y ahora está peor, por cierto, a pesar de la apertura de la cual hablan algunos artistas, un señor que dice que va a hablar se va a sentar a dialogar con unos criminales como los que tienen secuestrado nuestro país, entonces es un tipo que para mí no es confiable. Para mí, él perdió credibilidad al 6º mes de estar montado allí donde se montó y donde está muy cómodo, como tú acabas de muy bien describir. Mira, Para Vitar, ver un poquito. Vitar, te
te voy a dar un punto. A ver, vamos a hablar esto a calzón quitado. Vamos a hablarlo con claridad para el venezolano. Vamos a hablarlo como tú y yo, hablando de venezolano a venezolano y hablando, claro, pelado. Vamos a tomarlo así, mira, Vital. Pero oye, disculpa, que tú culmines de desarrollar tu idea. Tú y yo nos podemos sentar a dialogar, o tú y yo podemos hablar, tú y yo podemos tener diferencias, pero ni yo soy un asesino, ni tú eres un asesino, ni tú eres violador de derechos humanos, ni yo soy violador de derechos humanos. Entonces nosotros dos sí podemos sentarnos a hablar, aún a pesar de nuestras diferencias, que es muy diferente claro. A lo que hacen estos sinvergüenzas, de sentarse a hablar con quienes violentan los derechos humanos de todos nosotros. ¿O es que los derechos humanos de ellos y de sus familias no están siendo violentados? ¿Está tan cómoda la mamá del señor Guaidó aquí en Miami y su hermano Gustavo? Me pregunto yo, porque yo no he pasado por el frente de su casa, pero es algo que vuelve la mamá y el hermano de Juan Guaidó. Y esto es un derecho que yo tengo como venezolano. Mira, hay una ley básica, evitar. Quien se reúne con maleantes a negociar es otro maleante. Es un malandro. Es un malandro, es un maleante. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. Yo me quedo mirando y quería plantearte esto. Yo denuncié en el programa de tu amiga, mi amiga, una venezolana, y yo pregunté una vez, hace muchos años, donde Patricia Poleo, si recuerdas esto, hice la pregunta y yo dije, yo no quiero pensar mal, de manera sarcástica, y creer que esa petición de Juan Guaidó de mandar a todos los militares al exilio que estuvieran en contra de la dictadura era una manera de limpiar la casa de golpistas de su jefe, Nicolás Maduro, y lo planteé así, y fui señalado muy feo. Y les dije, no vaya a ser que lo que quieren es hacer que los militares que quieren salir de Maduro, en una creencia de que van a poder hacerlo desde afuera, sacarlos y desarmarlos. Y por aparte, sacar una data para entregarla a Nicolás Maduro. Y efectivamente así fue. Todos los militares y policías patriotas fueron abandonados en la frontera y tirados y relegados, desarmados y fuera de su cargo y con sus familias perseguidas, porque el régimen ya tenía listo y no quería ni a su esposa ni a sus hijos adentro. Entonces yo me pregunto, ¿qué más probatoria que ella? Cuando Guaidó dice que quiere montar un grupo de libertadores o un ejército en el exilio, no nombró ministro de defensa en funciones en el exilio y tampoco nombró un comandante en jefe en el exilio. No, entonces, pero sí legitimó a Luis Ortega Díaz. Pero fíjate, sí legitimó a Luisa Ortega Díaz, la principal vagabunda y principal cómplice de todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron desde que el señor Hugo Chávez estaba en vida. Porque esa es otra. El malo es Maduro. Chávez era bueno. Ajá. Aquí se están violentando en Venezuela y a nosotros que estamos fuera se nos han violentado los derechos humanos desde que Maduro apareció en la palestra, mejor dicho, desde que Maduro eso es falso. Ganó las elecciones. El venezolano tiene una memoria muy corta, mano. El venezolano tiene una memoria muy corta. La señora Luisa Ortega Díaz era la mano derecha de la comisión de todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez Frías. Y ahí está mi amiga, la doctora María Lourdes Afiuni. Ese es uno de los ejemplos más palpables de lo que es capaz de todo lo que se le violó a la jueza Afiuni, de todos los desastres, de todos los desmanes que se le hicieron, tratos inhumanos totalmente. Ahora voy a hacerte una pregunta. ¿No te deja eso pensando algo? A ver, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros en el silencio? ¿Por qué es el silencio? Porque tú puedes gritar, pero si no te escuchan, es un silencio. No, es que yo creo que hay que gritar las cosas. Mira, ¿cuánto tiempo tenemos pidiendo una memoria y cuenta de las relaciones, de lo que es el interino, de los recursos que ha manejado? Pero los medios de comunicación social complacientes, porque una cosa es medios de comunicación social censurados y otra cosa es medios de comunicación periodistas, comunicadores sociales complacientes, genuflexos a esta perfecto, mercenarios comunicacionales. Y aquí están aquí afuera también, genuflexos ante esa situación. O sea, de rodillas para nuestra audiencia que no maneja estos términos. Yo no lo veo así. Yo lo veo en plexo cúbito dorsal inclinados. Sí. Mira, vamos a aprovechar este momentico de relax, Jorge, y vamos a escuchar algo de música. Tú eres amante de la música del rock nacional venezolano. Vamos a escuchar una canción de protesta que causó mucha... Mira, fue todo un boom en aquella época, con Desorden Público, allá cayó y ya regresamos con el señor Jorge. Excelente.
Y bueno, sigo en compañía de Jorge Ebrard. Estamos deshojando, desmenuzando el acontecer de nuestro país y de todo el continente. Es bien importante la presencia del señor Jorge Ebrard en Colombia, ya que precisamente en Colombia se encuentra la mayor concentración de venezolanos producto de la diáspora. Y es muy importante el papel que tú estás cumpliendo allá. Tú comenzaste diciéndome cuando te pregunté qué estabas haciendo en Colombia, me dijiste que eras asesor de redes sociales políticas. ¿Qué más estás haciendo en Colombia? Por aparte, mira, voy a explicarte. Es bueno que el venezolano sepa. Mira, yo creo lo siguiente, mira, Eliezer, yo he tenido que aprender que nuestra lucha no es solamente en Venezuela, debe ser una lucha geopolítica. ¿Por qué? Porque tú no te has dado cuenta que las dictaduras comunistas, cuando se meten contra ellas, hablan de injerencia, y siempre es injerencia, pero ojo, cuando son sus socios y aliados, son malandros que terminan repartiendo el botín del saqueo en nuestro país, y ahí no es injerencia. ¿Cómo le llamas tú? Entonces, ¿cómo se le llama a lo que está haciendo el gobierno cubano desde antes de que Chávez llegara a la presidencia? Hey, porque él fue adoctrinado en Cuba, preparado en Cuba para cometer todos los desmanes que llegó cometiendo una vez que fue electo presidente de la República. Entonces, ¿cómo se le llama eso? O sea, yo vi con mucha preocupación, y disculpa que el entrevistado eres tú, no yo. Yo vi con mucha preocupación en las redes sociales el debate y los dimes de diretes de la gente cuando una mujer como María Corina Machado, que ella ha sido ya llamada radical, vieja loca, estúpida, cifrina, le han dicho de todo a esa mujer, pero ella es a la única persona que yo he escuchado planteando que la situación en ese momento era una intervención quirúrgica, era una intervención humanitaria del país. Eso no se iba a llevar a cabo sino con militares. Eso no se iba a llevar a cabo de otra manera, sino con militares. ¿Y cómo detienes tu malandro? La gente puso el grito en el cielo, porque ¿cómo íbamos a permitir que los Estados Unidos nos invadieran? Pero sí permitimos la invasión de los cubanos en Venezuela, de Hezbollah, de los iraníes y de los chinos y de los rusos. A eso súmale las fuerzas disidentes de estos grupos irregulares colombianos. O sea, mira la invasión que nosotros tenemos en nuestro país. Eso es una invasión. Eso sí es una invasión porque de paso están saqueando nuestros recursos y las arcas de nuestro país. Mira, Vital, aquí lo que se está haciendo es lo siguiente. Tuvimos la oportunidad de conocer grandes colombianos que están muy preocupados por la situación y también algunos agentes de gobiernos internacionales, pero ellos, por el respeto a la democracia, a la soberanía de Venezuela, han evitado tener un ataque, o sea, una posición directa hacia ellos, más sin embargo han sido eternos denunciantes. Vamos a poner el caso del presidente Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, pero presidente de la internacional de la IDC, Internacional de Derecha de Centro o Internacional Demócrata de Centro, que es partidos, vamos a decirlo, el aglutinado de partidos de derecha. Y nos quedamos pensando, ¿por qué prestan atención a nuestro trabajo de redes? Es el que estoy haciendo como asesoría. Porque les preocupa y porque no quieren y no desean ser otra Venezuela. Oye, primero, qué triste que nuestro país ya no sea un buen ejemplo, ¿ok? Primero. Y segundo, qué importante que ellos puedan escuchar de realidades, no de manipulaciones políticas, porque para mí la MUD y todo el gabinete de Guaidó, y lo digo otra vez aquí, como le dije en televisión colombiana, no es más que la comisión diplomática del chavismo, pero con corbata azul. Así lo digo yo y así lo mantengo. Es una comisión diplomática. Discúlpame que me ría porque es muy triste, pero es así. Es así. Pero dime quién es. Yo te voy a hacer una apuesta. Yo te quiero hacer una apuesta. Dime quién ha sido el mejor funcionario del chavismo en los últimos años. Yo te lo voy a responder de una vez. ¿Quién se encargó de sacar a los militares de Venezuela engañados para poder dejar la casa limpia y así darle la oportunidad al régimen de Nicolás Maduro, con la maldad de Diosdado Cabello, para extender su ola de terror y protestas por toda Latinoamérica en una brisa bolivariana? Ya te voy a decir quién es, yo no he dicho el personaje. ¿Quién se encargó de violentar la fe de los venezolanos? Y les dijo, el tipo se los dijo, le dijo, yo estudié magia y ilusionismo. Y entonces le preguntaron, ¿de verdad? Entonces conviérteme este país en democrático. Dijo, ves, ahí no va a practicar magia, pero por lo menos te ilusioné. Entonces, ¿quién hizo eso? El mismo. Una pregunta. ¿Quién fue capaz de agarrar y convertir? Es que el tipo es hasta alquimista.
Convirtió la necesidad, la miseria, la pobreza, la esperanza del venezolano en una moneda de cambio. En una moneda de cambio con la cual negocia. Yo no fui, tú no fuiste, no fue María Corina. Te voy a explicar, vamos a continuar. ¿Quién fue el único capaz de frenar una intervención militar? Y es increíble que quede en los anales de la historia que un venezolano fue capaz de filtrar, engañar y traicionar al, en ese momento, presidente de los Estados Unidos y a todos los organismos de seguridad norteamericanos, como Donald Trump. No he dicho todavía el nombre. ¿Quién fue el que mientras jugaba con Donald Trump de un lado le hacía la camada a Biden? Y ojo, su embajador en los Estados Unidos andaba, ¿ok? Andaba de pantalón cogido y pegado al cierre, ¿ok? De mala manera. ¿De quién? De Biden, de Kamala, de los Clinton, de Obama. Entonces yo me pregunto y digo, oye, ¿qué capacidad ha tenido? Y ahora su última. Acaban de firmarle un documento violatorio al derecho internacional, los estatutos internacionales, escúchelo venezolano, escúchelo, un documento violatorio a la soberanía, un documento totalmente violatorio a la democracia, firmado por aquellos que le pagan 5 y 6 mil dólares mensuales, perdón, no se llaman así, se llaman Tribunal Supremo en el exilio y diputados de la Asamblea Nacional en el exilio, no quise decir malas palabras. Entonces, estos señores firmaron algo irregular que no ha sucedido en la historia. Le firmaron un documento donde él va a ser presidente interino por la sécula, o sea, eternamente. Eso es lo más violatorio que hay. Pero hay una parte que me pone a llorar. Señor ciudadano venezolano, ese hombre es Juan Guaidó, el ilusionista. Y lo denuncié desde el inicio, porque yo nunca creí en Guaidó y porque tenía información que solté a las redes sociales denunciando que él no era más nada que el escudo democrático para evitar una intervención. Corto. Estaba el esquema que lo dijimos en la primera parte, caído. Venezuela era un estado fallido. Necesitaban revivir una asamblea, hacer un escudo y él nunca iba a firmar. Pero es que aquí viene el punto que me importa. Tú no te has puesto a pensar esto, Vitar, como un hombre que eres tú, de democracia, de lucha por el derecho, de lucha por los derechos humanos, de lucha por la dignificación de una sociedad venezolana, porque eso es lo que peleamos. Y tú no te quedas pensando y dices, oye, si es horrible ver una dictadura, obvio, el comunismo siempre ha implantado, como no tiene argumentos, después de que socava las libertades, no le queda más nada que avala. Oye, eso ha pasado en la historia. Porque el que me diga que el comunismo es bueno, yo le tendría que preguntar por qué el muro de Berlín, por qué el muro de Berlín nunca lo cruzaban de aquí hacia adentro, sino de adentro hacia afuera volándose. No sé, es una inquietud. ¿Por qué la gente no llega en las balsas de Miami a Cuba volándose de Miami? ¿Y por qué llegan desde Cuba para afuera? Entonces, es una cosa lógica, pero viene mi pregunta. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Y lo denuncié hace 3 años. A mí no me preocupaba el hecho de que la dictadura fuera dictadura porque podíamos combatir con ella. Lo que me preocupaba es la creación de un híbrido. ¿Qué quiere decir? Todo este trabajo que se ha hecho y que vienen haciendo los comunistas en Colombia, porque ahora los guerrilleros son diputados y senadores, si no lo sabías, y no pagaron sus crímenes. Y ahora en Venezuela pasa un fenómeno más gracioso. Ahora resulta que el malo soy yo por haber luchado por mi derecho y el malo eres tú. Ahora Guaidó es cómplice, pero Nicolás Maduro supuestamente es bueno, dicen ahora. Ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo reconoce como presidente, la ONU lo reconoce como presidente, todo el mundo lo reconoce. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué luchamos y quién nos vendió? Oye, si ya nosotros teníamos un alcance, el alcance era que comprobamos a través del sacrificio de las calles y de las luchas que Nicolás Maduro es un asesino, es un carnicero, es un persecutor, un violador de los derechos humanos, no es presidente y no es venezolano. Entonces resulta que ahora con la aparición de Guaidó le permite elecciones y dichas elecciones lo hacen ver como un angelito democrático que permite el consenso en Venezuela en libertad. ¡Qué chévere! Entonces tú te preguntas y dices, ¿qué es lo que me preocupa, Vitar? Esta denuncia sí va a ser para toda la vida y la voy a sostener. Que el comunismo implante sus dictaduras a peso de bala y tortura es normal. Pero ¿cómo quedan parados aquellos países democráticos? Aquellos países que están sobre la ley. ¿Cómo quedan parados delante de sus propias poblaciones cuando ellos implantan una nueva dictadura en Venezuela de parte del eje democrático, permitiendo que Juan Guaidó sea presidente electo sin haber sido elegido por toda la vida, porque es complaciente, porque les conviene a sus negocios, porque los dos bandos ahora saquean a Venezuela, porque es importante para Uruguay y para otros países poder tener a Guaidó para poder chanchullar, porque Colombia recibe monómeros, porque cada quien sigue agarrando a la mujer más bella de Latinoamérica, que es Venezuela, y la tienen dopada y secuestrada, acostada, y los buenos y los malos todos abusan de ella. Esa pregunta te la hago.
te la hago como hombre de libertad, te la hago como luchador de libertad. ¿Dónde está la dignidad de la derecha? ¿Dónde está la dignidad con la que nos formaron en democracia? ¿Dónde están, Vitar, los ¿Cuál valores derecha? de mi país? ¿Cuál derecha? Esa es ¿Cuál la derecha? pregunta. Esa es la ¿Cuál pregunta. derecha? Allá no hay Esa es derecha ni hay izquierda. Allí hay una organización criminal con muchos tentáculos y uno de esos tentáculos es llamado, entre comillas y subrayado y en letras mayúsculas, oposición. Perfecto. Pero allá no hay derecha. Ahora una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuándo le pudieron explicar al venezolano que nosotros nunca tuvimos partidos de derecha en Venezuela? ¿Por qué la democracia era chucuta? Claro. ¿A de qué es? Es de centro izquierda. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál partido venezolano y cuál de ellos perteneció a la derecha? ¿Cuál era republicano conservador? Nunca. Venezuela siempre tuvo partidos del Internacional Socialista. Esto era una cuestión de tiempo para que pudieran llegar. Eso era todo. Todo estaba maquinado y preparado. Entonces vengo mi pregunta. Vitar, ¿cómo nos digerimos esto como ciudadanos del mundo? ¿Vale? Ojalá que esta denuncia le llegara a la ONU, a la OEA, a todos estos medios internacionales y preguntarles, ¿están conscientes de cómo van a quedar en los anales de la historia? ¿Están conscientes de que se ha demostrado en el caso de Ucrania, en el caso de Venezuela, en muchos países, que tenemos en instancias internacionales un grupo de burocráticos que viajan en avionetas privadas con prostitutas caras y que beben tragos en reuniones importantes, pero que realmente no solucionan ni solventan nada para nosotros? Me pregunto yo, se demostraría en este momento con el asunto de Ucrania y con otros países que han sido invadidos, que las leyes y los acuerdos internacionales de soberanía se pueden pisar según quién eres? Nos daríamos cuenta de que cuando Biden manda una comisión a hablar con un narcotraficante buscado por las autoridades de los Estados Unidos, es un cómplice en potencia y que él, ni siquiera siendo presidente, ¿ok?, sale o evade la palabra dignidad para decir cómo negocias con un narcotraficante y cómo negocias con alguien que los organismos de seguridad mundiales y los de Estados Unidos lo tienen como solicitado. Entonces tú te preguntas, ¿y hasta dónde llegó la dignidad? O sea, tuvimos que llegar a esto para darnos cuenta que todo esto era un simple montaje. Los únicos, Eliezer, que hemos cumplido con nuestra obligación, hemos sido los venezolanos. Y en el 95% hemos luchado contra la dictadura de Nicolás Maduro y Hugo Chávez Frías. Pero los únicos que hemos cumplido a nivel global, cumpliendo las reglas de todos estos acuerdos, hemos sido los ciudadanos. Yo te hago un ejemplo sencillo. Sale a la calle mañana en tu país y te vas a dar cuenta que aquí en Colombia todo el mundo sale a las 7 de la mañana y todo el mundo sale a las 5 y a las 4 y van trabajando. Y nosotros los ciudadanos del mundo cumplimos con el agua, la luz, el arriendo, con todos los servicios, con todas las normativas que nos imponga cada gobierno de cada país. Nosotros cumplimos día tras día hasta nuestra vejez. Pero mi pregunta es, nosotros no hemos impuesto las reglas. Y si hay fallas en la democracia, no hemos sido causadas por nosotros, sino por los acuerdos, complicidades y las malas miserias de aquellos politiqueros baratos que se venden y venden su conciencia. Son el tipo de politiqueros tipo MUD, tipo ADET, tipo COPEI, tipo Voluntad Popular, tipo Primero Justicia, que te dicen de esta manera. Tengo mis Hay principios. otra porquería ahora llamada fuerza vecinal, que no se te olvide, bueno, porque es como la alcantarilla donde han convergido las tuberías de agua negra de algunos que ahora voy a hacerte una pregunta. anteriormente. ¿Cuál es la respuesta que tienen estos grupos políticos? Que no son políticos, son mercenarios políticos. Ellos te dicen así, yo tengo mis principios y no los cambio, pero si no te sirve eso, tengo otros. Ese es el término de la nueva política que aplican ellos. Y lo peor, es una política que ha contagiado a toda la región. Una política miserable, una política paria. ¿Por qué? Porque en cada país consiguen políticos de poca honra. No estoy hablando de todo, no generalizo, pero algunos políticos de poca honra que reciben un portafolio con billeticos verdes, pero de fondo rojo. Y entonces nos hemos dado cuenta que los recursos saqueados de Venezuela han creado un andamiaje criminal y mafioso que va comprando conciencias por todo el mundo. Y la situación del venezolano y el fallecimiento de los ciudadanos en Venezuela, las emergencias médicas, tú que sabes más de ese tema, la violación de los derechos humanos, no importa, todo queda limpio, porque ya se arregló. Se arregló. Ahorita vamos a comentar qué es lo que está pasando allí. Pero vamos a escuchar un poquito de música para nuestros oyentes, para todos ustedes. Sí. Estos son temas muy álgidos y temas que enardecen. Y uno que entiende las cosas un poquito más allá de lo que lo puede entender mucha gente, a uno le produce más ira.
Vamos a escuchar de Opus, Life is Life, y ya regresamos. Entonces, fíjate una cosa, Jorge, después de esta pausa musical, estamos con el señor Jorge Ebrat, ingeniero civil venezolano radicado en Colombia y quien es asesor de redes sociales y, bueno, maneja bastante de cerca la realidad, por no decir el tema político, de lo que ocurre en nuestro país. Tú sabes, Jorge, que tú, viendo yo evaluando tus palabras y el rol que tú estás desempeñando allá en Colombia, me hiciste acordar, salvando las distancias, porque ella es una dama y tú eres un caballero, de la entrevista que le hice con ocasión del Día Internacional de la Mujer a nuestra bellísima y simpaticísima y súper agradable Carmen María Montiel. Y voy a rescatar algo chiquitico que ella dijo. Ella dijo, cuando yo le hice la pregunta a ella de por qué le había motivado a ella a incursionar en la política aquí en los Estados Unidos, y de hecho ahora ella es la primera venezolana aspirante al Congreso de los Estados Unidos, Carmen María me contestó esto. A mí lo que me hizo reaccionar fue el gobierno de Obama. Y yo dije, el nefasto gobierno de Obama. Y dijo, completó diciendo esto, ya yo perdí un país, no voy a perder el otro, que es ahora donde vivo. Entonces, ese es el punto. Yo hago una analogía entre eso que ella me dijo y todo lo que tú me estás diciendo que estás haciendo en Colombia y la manera como tú ves las cosas desde allá, como las veo yo desde aquí, y las ve muchísima gente que está dentro. Muchísima gente. Lo que sucede es que creo que lo hablamos fuera de micrófono. Hay gente que está muy consciente de lo que está ocurriendo y dicen, porque te estoy hablando de grupos de profesionales, no hablemos ni de clase media ni de clase alta, profesionales universitarios, colegas míos médicos, colegas míos abogados. Eliezer, no puedo hacer más nada, no puedo salir del país, no tengo dinero. Tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer. Trabajar y sobrevivir. Que, mira, qué lamentable escucharle yo decir a un profesional que se estudió 5 o 6 años en una universidad e hizo 2, 3, 4, 5, 6 años de posgrado. Decir que tiene que quedarse allí sufriendo lo que está sufriendo, aún consciente de lo que está ocurriendo, porque tiene que sobrevivir. Yo escucho eso y las palabras de mis amigos me golpean. No porque yo me sienta agredido, sino porque me duele, porque son mis amigos, porque son mis colegas, se sentaron en los mismos pupitres donde me senté yo a estudiar. Eso me duele muchísimo. Ahora fíjate una cosa. Estábamos hablando en el segmento pasado acerca de, dijimos, porque yo lo dije y tú lo corroboraste, o lo dijiste tú y yo lo confirmé, que el venezolano es de memoria corta y se le olvidan muchas cosas. Pero es que acuérdate que actualmente nuestros connacionales dentro del país están padeciendo la puesta en práctica de un libreto enviado desde La Habana. Entretenlos, ponlos a hacer colas, ponlos a buscar comida, ponlos a buscar medicinas, ponlos a correr para allá y ponlos a correr para acá. Peor, pero metodología romana, pan y circo. Pero oye, para no quedar mal ante la comunidad internacional, entonces hacen elecciones repetidamente, elecciones que nosotros sabemos que son elecciones, que son unas falsas elecciones, porque eso no son elecciones, esas son votaciones, no son elecciones, ahí no se elige, ahí se vota para asignar cargos y repartirse todos ellos, el gobierno y oposición, entre comillas, ¿cómo van a distribuirse ellos las fuerzas para mandar? Ni siquiera quiero, espérate, Eliezer, mi presencia y delante de tu audiencia y conociéndote, no quiero que le regales, aún no le regales, ese nivel de complicidad, porque espérate, voy a explicar. Una cosa es que la gente quiere confundir a la ciudadanía y llega a pensar que la MUD es socia. No. Para ser socio del régimen necesitarías un nivel de altura. Voy a leerte un pensamiento y te lo voy a dar aquí. Eso estuvo fuerte. Así como los pueblos sin dignidad son rebaños, los individuos sin ella son esclavos. José Ingenieros, escucha. A ver, vamos a explicarte. Para que el régimen pudiera ser socio de la MUD, tendría que ser 50-50, 80-20, 70-30, pero esta parte más graciosa.
hay elecciones dentro de Venezuela. Vamos a leer el panorama de una vez para los venezolanos. Hay elecciones en Venezuela. Ok. A ver, ¿qué es lo que hace? El régimen legitima que no es régimen a nivel y de instancias internacionales haciendo elecciones. ¿Quién tiene que apoyarlos en eso para hacer creer que hay libertades? La MUD. Pero no importa, siempre va a suceder porque hay aspirantes miserables y esclavos, como lo dije, sin dignidad, que saben que el régimen va a manejar 85% del poder y va a tirar al piso las migajas para ver a aquellos políticos absurdos, baratos y sin dignidad en plexo cúbito dorsal inclinado. Para ti que eres médico, lo voy a decir a las personas normales, en 4 patas recogiendo. Pero ahí no viene lo indigno. Todavía no, vamos a continuar. Sabiendo que en este momento que van a elecciones y se arrodillan por ese 15% de puestos, alcaldía, gobernación, llámele diputado, asamblea, lo que usted quiera, primero, no solamente está violentando la libertad del venezolano, vendiendo su dignidad y la de aquellos que lucharon. No, no solamente está opacando y burlándose de las víctimas que murieron y fueron asesinadas por la dictadura en protestas, ejerciendo el derecho por ellos mismos. No, no vamos a decir todo eso que duele tanto. Vamos a reflexionar algo. Cuando usted, venezolano, cree que se come ese cuento y es convencible de elecciones y ve a ese candidato arrodillarse en 4 patas para recoger algo de poder, usted recibe 2 respuestas importantes después de que ese candidato que usted apoyó, si está en la partida de negocio, como estos candidatos que entraron a Venezuela con indulto y llamados por la dictadura para apoyar la complicidad, como lo vieron en las elecciones pasadas, usted a ese candidato que apoyó después lo tiene que ver de rodillas delante del dictador carnicero y tener que aceptar ser juramentado, arrodillado por un dictador. ¿Dónde queda usted, señor ciudadano venezolano, cuando hace esta acción? A mí no me importa dónde queda el politiquero barato, sin oficio, miserable, corrupto y sin dignidad. Pero yo pregunto, usted venezolano, ¿dónde queda cuando apoya este paria? ¿Dónde está su conciencia de todos los muertos, los caídos, los presos, los torturados? ¿Dónde están los sueños que tenían todos los venezolanos que huyeron al exterior? Y quiero aclarar esto en tu programa. Ese jueguito que están intentando hacer de apátridos, de que los que estamos afuera no somos venezolanos, que ya no tenemos derecho, que somos diferentes. Pues quiero contarles una cosa, politiqueros baratos y de oficio y canales comunicacionales de mafia comunicacionales que sostienen a la muy al régimen, los cuales sabemos que no representan al venezolano porque tienen hasta un 85-90% de rechazo. ¿Dónde queda su dignidad cuando usted vota por esta gente? Le cuento que yo tengo mi familia dentro de Venezuela y tú también, Vitar, y tenemos amigos. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si todos los países del mundo sostienen su diáspora en el exterior, validándole su derecho al voto, validándole su derecho a una cantidad de cosas, a su pasaporte, a su documentación, a sus registros, nosotros los venezolanos somos carentes hasta de ello. Y estar fuera del país no es tan fácil como la gente lo ve. ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela siempre tuvo un país subsidiado, eso hay que reconocerlo. Y estamos hablando de que este régimen se ha tomado banderas de cosas que ya habían hecho en el pasado. Pero yo me pregunto algo y digo, no soy ya tu hermano, no soy venezolano, no sigo peleando desde afuera. Mis recuerdos, mis pensamientos, mis sentimientos no están en mi país. Mi familia no está dentro del país. ¿No soy yo acaso el que puedo depositar y ayudar a los míos? ¿No lo hacemos millones de venezolanos? ¿Es fácil pararse en casa ajena? Yo le hago una pregunta al venezolano, al que crea esto o al que quiere infundir esto. Cuando usted sale de su casa, si sea para Margarita, para la playa, a Puerto La Cruz, para un viaje corto, no me niegue que aunque usted le esté disfrutando y esté pasando bien, cuando llegan las 10 de la noche, usted no está desesperado por llegar a su casa y no hay hotel que valga. Por más lujos y comodidades, siempre llega ese momento donde usted dice, quiero estar en mi casa, vale, quiero quitarme los zapatos y sentirme cómodo. Bueno, pues le cuento una cosa. Cuando un venezolano tiene un problema, y aquí voy a tocar la parte sensible, y tienes un rollo en tu casa o con tu esposa, chico, y no te la llevas bien, en un momento todas las parejas tienen problemas. Lo mínimo que tú dices es, coño, voy a la casa y mamá, cómeme algo, para despejarle la cabeza, y aquella madre te recibe y te dice, tú le dices, ¿qué tienes? Y tú le dices, no, yo nada. Y te mira y se ríe y dice, bueno, vamos a servirte la comida y hablamos. Porque sabe, te conoce que tiene algo. Pues le cuento que estos 8 millones de venezolanos que están afuera no tienen un sitio donde refugiar sus problemas, sus penas y sus situaciones.
y solo viven con el anhelo de conseguir una Venezuela libre para regresar a su país. Y le voy a decir por qué. Porque en el exterior, por más noble que sea la humanidad, somos huéspedes e invitados. Invitados de buena manera o de mala. Pero hay un dicho en mi tierra que dice, el invitado es como el pescado, a los 3 días hiede. Y cuando ya somos muchos, comenzamos a jeder. Y entonces nos miran feo y tenemos que bajar la cabeza. Y tenemos que sentir el dolor, la rabia, la humillación de no poder estar con nuestra familia, de no poder tener nuestra madre. Es más, en otros casos, y el efecto es peor, son unos hombres de mi edad y de la edad tuya, de Eliezer. Y no sabemos si nuestra madre muere y no vamos a poder ir al entierro. Y no sabemos qué pasa con el amigo. ¿Qué pasó, Jorge? A mí me pasó el año pasado. Mi papá murió Margarita y yo tuve que ver el sepelio de mi padre a través de una videollamada. Bueno, ¿Ves? entonces eso, Entonces a mí que no me venga ninguna cantante baluda a decirme que yo no tengo por qué opinar de lo que pasa dentro de mi país, porque esa señora no es quien para decirme a mí lo que tengo o lo que no tengo que hacer. Yo la admiraba a ella como artista y como mujer, porque es una mujer bellísima. Pero después de haberla escuchado decir la cochinada, la estupidez que dijo en las redes sociales, que por cierto, no la he vuelto a ver abriendo el hocico de nuevo para decir semejante burrada como la que digo. O sea, los venezolanos que estamos afuera no tenemos derecho a opinar de lo que está pasando en nuestro país, allá adentro, porque nosotros estamos acá afuera y allá adentro hay un grupo de artistas y un grupo de empresarios. Esa es la nueva manera de entretener al venezolano para que el venezolano tenga memoria, no memoria corta, sino que se distraiga creyendo que hay una y que tenga una falsa percepción de que las cosas están cambiando. Hay mucha gente dentro de Venezuela que sí que te dicen, no, aquí están cambiando las cosas, de verdad, las discotecas llenas de gente, hay espectáculos, hay conciertos gratuitos, imagínate, fulana de tal vino a cantar gratis, fulano de tal, vino la banda tal y las entradas oscilaban entre no sé cuántos y miles de dólares. Esa es la nueva manera que el régimen diseñó para que el venezolano no piense y no esté, digamos, de frente a las cosas que nosotros estamos conversando en este momento. Ese es el nuevo diseño. Y enfrentarnos a los de adentro con los de afuera. ¿Qué es el chiste, Eliezer? Una pregunta para todos aquí, los que están en mi sala, que son de mi equipo y familia, y para ti, que eres mi amigo, y para la audiencia. Yo lo que veo es vivir en un pueblo narco. A ver, ¿cómo se vive en un pueblo narco? Drogas, alcohol, rumba, fiesta, pero ojo, cuidado, abres la boca de más, cuidado, dices algo. ¿Qué libertad tiene quien vive en un pueblo narco? Ninguna. Absolutamente ninguna. Pero a ella que pasó, a esa mujer que dijo eso, a esa artista que dijo eso, que pasó, supuestamente pasó ella por una escuela de derecho, porque a mí me consta que ella es abogado. Para ella eso no existe. Ok, ahora mira una parte que es más dolorosa para que te ríes. Bueno, no te preocupes tanto, Eliezer, porque esto va a ser innovador, lo que te voy a decir, pero yo sé que tú eres un hombre muy coherente, muy inteligente y lo vas a pensar, y la audiencia también. El problema no está en quienes hablan y dicen que Venezuela se mejoró. No, te tengo un dato. Hicieron acuerdos con críticos del régimen que solían ser o a llamarse luchadores de redes sociales, influencers, para algo peor, para desde Venezuela, desde adentro, criticar al régimen para que el régimen demuestre que hay tanta libertad de expresión que lo que están adentro. Sabes que tú eres la tercera persona a la que le escucho decir eso. Lo escuché decir a Daniel Lara Farías, se lo escuché decir a Patricia Poleo y a Arao, se lo escucho decir a ti. Entonces, ustedes tres son chavistas. No, ¿Viste? Sí, porque por hacer verle la red. Y mañana también amanezco yo rayado como chavista por haber criticado, por haber cuestionado el rol que debe haber cumplido el supuesto presidente interino de Venezuela. Ahora, bueno, entonces voy a explicarte. Mañana pero es que somos chavistas los cuatro. Esa ya pasó. Mira, antes el régimen agarró un momento donde comenzó a jugar una palabra que era muy graciosa: filtrados, infiltrados, infiltrados, filtrados. Este tipo es filtrado, este es infiltrado y todo un cuento. Entonces cuando el venezolano es muy gracioso, nuestro hermano, alguien le caía mal y quería desprestigiarlo, este es infiltrado. Entonces, si una señora estaba más buena que otra, la otra se reunía con 4 amigas en los chats de WhatsApp, de donde liberan el país desde el teléfono con los dedos, donde ellos son las eminencias, y este es infiltrado, aquí es infiltrado, ¿qué? Entonces tú volteas y te quedas mirando y dices, pero esa época ya pasó, ahora tienen una mejor. Te voy a contar la técnica de la dictadura. Le dan popularidad a un pendejo con 20, 40 y 50 seguidores en WhatsApp,
y le hacen creer que él puede ser presidente de la República. Si tú no lo sabes, ahorita en Venezuela, si nosotros regresáramos al país y cayera la dictadura y fueran presos, yo creo que tú y yo definiríamos quién gana las elecciones en Venezuela, pues somos los únicos, no somos candidatos. Entonces, sería quien tú y yo decidamos. Y si tú votas por uno y yo por otro, yo creo que hay empate. ¿Por qué? Porque en todos estos microchats hay una cantidad de presidenciables que tienen 14, 15 jalamecate ahí. Y cada vez que ellos ven que una persona ¡pac!, rompe el esquema y se va hacia arriba por sus denuncias, infiltrado, chavista, papá, porque hay que bajarlo. Entonces sucede un fenómeno, claro, hay un fenómeno que le quiero explicar a los venezolanos, Eliezer. Yo tuve la oportunidad de ir a un mercado, me contó alguien, una persona que conocí me dijo, yo fui a un mercado en Europa y encontré dos tobos con cangrejos. Y pregunté, vi un tobo tapado y un tobo destapado. Dije, debe ser más caro, pues el tapado. ¿Cuánto cuesta el kilo de esto? Y el tipo dijo, eso cuesta $20. Y el de los que están destapados, 20 también. El tipo le preguntó, ¿por qué? O sea, vale lo mismo, sí. Pero ¿por qué aquel está tapado, este no? Dijo, porque aquellos que están allá son cangrejos europeos, asiáticos, de diferentes partes. Y si yo dejo el tobo abierto, ellos hacen una escalera y se vuelan. Y al de aquí, ese no es el latinoamericano y venezolano. ¿Y esa vaina? Bueno, que al que van llegando le echan cuchillo y lo tiran para abajo, para el foso. Es fácil. Esa es la mentalidad. Entonces el régimen creó un programa para poder meterle eso y crear un caos generalizado en el venezolano. Es un sistema y esquema de odio. Acuérdate que ese libreto, ellos no tienen estos niveles intelectuales, de verdad. Yo no creo eso. Eso viene a través del titiritero manejado y de Rusia. En Miraflores. Y de Rusia y de este andamiaje criminal, como lo ha llamado mi amigo el presidente Andrés Pastrana. Entonces, ¿qué sucede? Ya todo esto lo sabemos. Es una manera de desune y vencerás. El otro punto es castigarle los egos al venezolano. El otro punto es quién es dueño de esta lucha y quién no, quién puede hablar o quién no puede hablar. Yo quiero hacer una acotación para todos los venezolanos. Cuando un grupo de personas cercena el derecho de opinión de quien sea, es chavista de acción, ¿ok? No es lo que tú declaras lo que te hace chavista o no, es el accionar de cómo procedes. ¿Qué es un chavista? Un vago, un holgazán, un desprestigiador de oficio, un charlatán, un cómodo, ojo, y una persona que no ama el país y no tiene nada de esencia en la esencia de los principios. Es un chavista. Entonces, cuando tú te portas de esa manera, no importa que tú digas, yo soy republicano, yo soy conservador. No, es que no es lo que tú declares, es la actitud de lo que tú haces en tu día a día. Y eso es lo que estamos viviendo los venezolanos. Yo me quedo preguntando y lo sigo diciendo. No tiene motivo por el cual todos los venezolanos queremos la libertad y todos los venezolanos queremos una Venezuela libre. Pero ¿por qué no lo hemos logrado? Bueno, señor venezolano, por 3 puntos. Primer punto, la pseudoposición consiguió que era más fácil. Mira, por lo menos pregúntame a mí, ¿qué es más rentable? Es más rentable ser un presidente interino. ¿Por qué? No cumplo con la salud de la población, no cumplo con la educación de la población, no cumplo con la seguridad de la población, no cumplo con los venezolanos que están en el exterior, no cumplo con ningún tipo de garantía, pero recibo. Y nunca soy culpable de nada, porque yo no es mi culpa, es de aquel. Entonces, el interino es una chequera abierta, burocrática, de alguien que no tiene responsabilidades y que lo único que tiene que hacer es sacar un grupo de comunicados y para no ser tumbado esa silla, con el dinero que recibe, financia a todos aquellos poderes que estén en el exterior. Punto. Punto. Eso es un interino. ¿Qué es Hugo Chávez Frías? ¿Qué es Nicolás Maduro? Una bandera populista de darle la posibilidad a una población de enseñarle a mal acostumbrar y por aparte de ello de vivir al gratis. ¿Sí? Al gratis. La educación en Venezuela con el chavismo es gratis, Ana. Para que tú vayas y te cures las enfermedades que ellos te causan por falta de alimentación, por falta de medicamentos, por falta de salubridad. Entonces, coño, qué gratis es, ¿no? Entonces, vamos a continuar. En Venezuela, en el socialismo, para los países alrededor que quieran comerse también su cucharadita de heces que están intentando irse hacia el socialismo de Venezuela, yo les recomiendo un plan turístico. Así, sí, fácil. En vez de querer joder los países que tienen democracia, ¿okay?, deberíamos de darles un plan turístico para que vayan a Venezuela, se acerquen a Petare, se vayan para los Andes, se vacilen 12 horas
¿Y sabes qué me gusta de estos modelos progre baratos que tienen ahorita? Que vivan al natural, 12 horas sin luz, 12 horas sin agua, 12 horas sin transporte, que aprendan que ellos dicen que la vida natural es hermosa, que lo vivan, ¿ok? Entonces yo me quedo mirando y digo, ¿qué nos ha permitido la libertad? Bueno, vamos a ser concisos. La falsa oposición negociante, porque le es más viable no tener el poder. ¿Por qué? Porque a ti no te parece raro, mi querido Eliezer, que estos pseudo líderes de oposición son tan perseguidos como tú, yo, como Patricia, como miles de venezolanos que estamos en el siglo que luchamos. ¿Y a ti no te parece raro que todos salen con pasaporte renovado? Cuando sabemos que quién maneja los pasaportes en Venezuela. Ellos y sus familiares Y directos. sus familiares. Entonces tú volteas y dices, coño, qué arrecho es para mí sacar dólares de Venezuela. Y qué difícil fue vender mis corotos y mi vaina para poder llegar con algo de dinero a Colombia. Y pero qué arrecho. Ellos sí tienen cuenta aquí, allá y donde quieran. A ellos no les hay problema con la divisa. Entonces, si tienen la divisa, claro, para ellos es cómodo. A ellos les es rentable. Una pregunta. Vamos a poner el caso que Ramos Alú, Guaidó, Vecchio, estuvieran en una Venezuela libre. En una Venezuela libre, real, democrática, cayendo la dictadura, tendrían un cargo, así fuera presidente, tendrían un cargo, pero ojo, tendrían una fiscalía, tendrían que ir a revisiones constantes, estuvieran monitoreados sus fondos y por aparte tuvieran que darme memoria y cuenta. ¿Para qué carajo quieren ellos un país donde se ganen $3,000 de sueldo mensual, $5,000 mensuales de sueldo, cuando pueden ganar $1,000,000 mensuales y no tener responsabilidades? Eso es como el trabajo de ser amante. Ellos son amantes. Ellos no lavan, no planchan, no cocinan y solo están para la rumba. Entonces, coño, qué mantequilla. Eso es la dictadura. Ahora, ¿quién les paga eso? La dictadura. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque son asesinos, maleantes, malandros y mafiosos. Ahora, ¿qué hicieron? Nueva moderación. ¿Cuál es? Me convierto en mafioso, paso a político y ahora tomo Tu banda mi banda presidencial. aquí que me dice, tengo inmunidad diplomática. Soy un presidente. ¿Cuál presidente? Nicolás Maduro. Primero, no eres venezolano. Después eres un corrupto. Luego eres un asesino y luego eres narcotraficante. Lo que estás haciendo es secuestrar un país y tener el cuchillo en el cuello para atentar de que si te se acercan, tú jodes más a la población. Ahora, mi pregunta para Naciones Unidas y la OEA, para todos los organismos internacionales. Mira el caso, y como te lo voy a explicar yo, Vitar, que nunca ha sido cómodo para nadie. Revisa esto. Venezuela es una mujer violada, violentada, abusada y secuestrada con un cuchillo en el cuello. Y Maduro le hace cortadas. Y entran las famosas ayudas humanitarias a curarle la herida, pero no a salvarla del secuestro. Entonces, el tipo la tiene allí y ellos la cuidan. Y entonces él la hiere y ellos otra vez la soban. Y él la hiere y ellos otra vez le hacen, tú sabes, aquello, tú que sabes la parte de la medicina, le hacen su curetaje, su asunto, pero sigue allí. Venezuela no necesita pañitos de agua tibia. Venezuela necesita y ha peleado y quiere la libertad que se merece, porque le dimos libertad a 5 países en Latinoamérica, porque hemos luchado por los derechos de todo el mundo, porque no hemos sido ajenos, y aquí voy a responsabilizar a muchos países, no hemos sido ajenos a darle garantía de derechos, de democracia y de humanidad a millones de ciudadanos que llegaron, que fueron acobijados dentro de nuestra tierra, y entre ellos mis abuelos. Entonces, con un poco de esencia, se sabe que están haciendo muy buenos negocios con la dictadura y con la segunda dictadura, porque son 2 dictaduras. Oye, mi pregunta es, venezolano, entiéndelo, y quiero que lo entienda mi país. El líder, el héroe que necesitamos todos, está todos los días en el espejo. Esa persona por la que clama tu mamá para no hacer la cola de la caja de Clat, para no ser humillada por la vieja déspota de la Hueche, es esa persona por la que clama tu hijo para poder tener transporte, llegar, tener luz, agua y tener comodidad y tener sueños a futuro. Cabezón, eres tú. Todos los días lo ves a ese tipo en el espejo. Deja de jugar al juego mesiánico, porque ven a todo el mundo como un Jesucristo Salvador, como el ilusionista de Juan Guaidó, como la otra belleza de Leopoldo. Y les pregunto algo, ¿cómo puedes buscar fe si no has leído la Biblia? ¿Cómo vas a reconocer un Mesías si no has leído la Biblia? Y la Biblia tienes que leerla todos los días. ¿Cuál es tu Biblia, venezolano? Falta de agua, falta de luz, falta de gas, humillación, falta de transporte, falta de sueños. Quiero preguntar, ¿a ninguno le duele 50 años de servicio de un jubilado para después de haber trabajado toda su vida, lo maten con $15 de arreglo y luego le validen $4 mensuales?
Coño de madre, es una vida, perdón la mala palabra, Eliezer, es una vida de trabajo. ¿Cómo se vive? Se vive de la siguiente manera, Eliezer. Uno trabaja, produce, acata las reglas de un país, trabaja por toda la vida con la condición mental de que el día que mueras vas a dejar tus hijos en un país que su modelo ha sido construido por tu trabajo y tu sudor, pero que le va a dar la oportunidad de él seguir allí. Y con la tranquilidad de que va a estar bien. Dime qué venezolano muere creyendo que su hijo va a estar bien en Venezuela. Dime. Dime qué venezolano podría morir en esa tranquilidad. Cuando me hables de eso, me hablen del cambio de Venezuela. Mira, Si Venezuela probablemente la señora Kiara y la señora Karina, para empezar por ellas dos, que son las más populares. Eso se llama cara de tabla. Probablemente ellas dos sean las únicas. Sí, porque como hay una pequeña apertura. Y hablando de música, vamos a una pausa musical, vamos a relajar. Esa señora, es de darle demasiada tribuna de ver a esa señora. Mira, vamos a seguir escuchando rock en español, ¿vale? Tú sabes que me encontré con este grupo que tenía tiempo que no lo escuchaba. Sentimiento Muerto, una extraña sensación de soledad. ¿Te acuerdas de la canción? Y ya regresamos con el señor Jorge Ebra. Bueno, regresamos de esta pausa musical escuchando a la agrupación venezolana Sentimiento Muerto. Nos trajo muchos recuerdos al señor Jorge Eliezer Ebrat, mi tocayo, y a mí. Yo no me llamo Jorge Eliezer, yo me llamo Eliezer José, pero somos Eliezer los dos. Tocayos. Sí, somos tocayos. Ya son la parte final, esta es la parte final del programa, Jorge Eliezer. Y nos hemos paseado por muchos temas que, en conclusión, trata de lo mismo, trata sobre el tema de la libertad de nuestro pueblo y de dónde viene manejado el diseño del plan para hacerle creer a la gente dentro de nuestro país que las cosas están cambiando y que hay una apertura y que todo está mejorando, cosa que sabemos que es mentira porque allá no ha mejorado nada, sino la manera de robar y de fregar la vida al venezolano. Y a los que están adentro y a los que estamos afuera también. Hace unas semanas atrás yo trataba con un gran amigo médico psiquiatra el tema del duelo migratorio y él con el doctor Andrés Rojas, que está en Chile, también está en el exilio. Y fíjate una cosa, él decía que en el caso de los venezolanos particularmente, el duelo migratorio de nosotros era particularmente más grave que el duelo migratorio que ha podido vivir cualquier pueblo de los conocidos, porque de paso, nosotros, como tú bien lo mencionaste, ni siquiera tenemos derecho a una identidad, porque no podemos sacar un pasaporte fuera del país. Ahora activaron un nuevo plan, supuestamente el SAIME ahora va a ser maravilla. Yo tengo que verlo. Cuando yo empiece a verlo, yo voy a decir, es verdad, acá mejoró. Pero lo que te quería plantear era lo siguiente. Esta semana ha sido una semana muy noticiosa en materia de libertades precisamente y en materia de, ¿cómo lo digo en palabras sencillas que no sea tan complicado? O sea, se están violando libertades, se están violando nacionalidades y se están beneficiando países y se están beneficiando regímenes, más bien, esa es la palabra. Se están beneficiando regímenes de premiaciones que están otorgando instituciones como la Organización de las Naciones Unidas. Estás hablando, imagino, que el famoso caso del quitarle a Colombia la isla de San Andrés para otorgársela a Nicaragua. Exactamente, de eso quería hablar precisamente a propósito de que tú te encuentras en Colombia. Yo conozco San Andrés, un lugar muy bello, muy divertido y muy colombiano. Mira, es que es una premiación que intenta, bueno, lo que intentan es debilitar la estructura moral de todo aquel país o aquel miembro o aquella persona que se oponga a este tipo de características comunistas. Mira por lo menos el caso. Esto es más alarmante. Vamos a decirlo así, el gobierno de Biden, ¿verdad?, se encargó de sacar de la lista de terroristas a la FARC. Espérate un momentico. Estamos hablando de la misma FARC que se encuentra en la frontera de Venezuela, que ya está dentro de Venezuela, que tiene campamentos adentro, que ha cobrado más de 150,000 víctimas y que actualmente sigue asesinando y delinquiendo en el negocio de narcotráfico. ¿Cómo lo eliminas de una lista de terroristas? Pues es una premiación, ojo, una premiación, ¿cómo dices tú?, quirúrgica, para poder desmoralizar a aquellas víctimas que saben que es la FARC
que sientan la batalla perdida y muy importante los tiempos de esta intervención quirúrgica. El momento exacto donde ellos intentan violentar y quitar la joya de la corona, ¿okay? Que no es otra que Colombia. ¿Para qué? Para poder tomar todo el terreno y el territorio de Colombia a su merced. ¿Qué intentan hacer ahorita? Esa jugada de eliminar y de quitarle la moral a Colombia perdiendo a San Andrés Islas es una manera de poder culpar a la facción democrática o a la presidencia de Duque y a todos los que han hecho política en este país y han construido un país, quitarle vamos a decirle, ese renombre para en un movimiento, un mal sentimiento nacional, hacer creer que Duque vendió o entregó a San Andrés, lo cual no es una cuestión de él y no es algo del cual podamos responsabilizarlo, pero la campaña mediática, y recuerda que la campaña propagandista de la izquierda y comunismo siempre ha sido muy eficaz. Eso es lo que sucede ahorita en Colombia y es lo que pasa en este momento, mi querido amigo Elvitar Eliezer Tocayo. ¿Qué Y esa es la percepción situación. tiene el colombiano promedio de esa situación? ¿Tú qué estás viendo? Es que ahí es donde viene el juego. O sea, si tú no intensificas, ¿ok?, los medios para poder hacerle entender al colombiano la realidad de lo que está pasando, va a sufrir. Pero es que tenemos una experiencia tuya y mía y la tenemos todos los venezolanos, que nadie aprende por cabeza ajena. La experiencia debe ser propia. A nosotros, ¿cuántas veces nos dijeron los cubanos, cuidado, cuidado? ¿Y qué respondíamos nosotros, tío? ¿Qué respondíamos? Esto no es Cuba, esto es Venezuela. Y no luego, somos una isla, entre otras cosas. no somos una Nosotros isla. no somos una isla. Nosotros no Y vamos a pasar. por aparte, en el término venezolano, nosotros somos arrechos, ¿vale? Nosotros ahí no hay ni a joder. Sí, Y sí. ahora entras a Colombia y en Colombia escuchas, nosotros somos berracos, esto no es Venezuela. Entonces volteas y ves desasertivamente cómo se van cometiendo los mismos errores, porque acuérdate que el comunismo estudia a sus víctimas. Solo que aquí tenemos una diferencia y te voy a explicar cuál es. Yo tuve la oportunidad en este momento de conocer para estos últimos tiempos, hace 4 años, al presidente Andrés Pastrana. Tuve la oportunidad de sentarme en su finca con el presidente del Partido Conservador, un señor que tiene haciendo 56 años de política, Omar Yepes Alzate. Y tuve la oportunidad de ir conociendo parámetros de otras políticas y otra manera de hacer política. Entonces me di cuenta que en Venezuela el problema no es la política, es que no son políticos, son politiqueros, y que en otras partes del mundo hay cantidad de personas que son representantes morales que siempre van a luchar por garantizar la estabilidad y la democracia y que no tienen un precio. Sí los hay, Eliezer, los hay porque los he conocido. Soy testigo de esos casos, de algunos, no todos. Tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de preguntarte qué hago en Colombia en este momento, en 2, 3 días. No, mañana va a haber una reunión de la Internacional Demócrata de Centro. Voy a estar allí como asesor de redes sencillamente y escuchando la temática. Pero cuando entro a estos espacios, Elvitar, disfruto de ver las características. Las características es una democracia de que todos los partidos, todos los primeros ministros y mandatarios tienen derecho a opinar de maneras diferentes y que todos están apuntando hacia un solo objetivo: sostener y mantener la sociedad, la democracia y la libertad en sus países. Pero cuando yo veo politiqueros venezolanos, como lo hemos denunciado todos, solo veo el único objetivo: enriquecerme y aprovechar este momento de río revuelto. Entonces, la pregunta para los venezolanos, finalizando aquí, es la siguiente. Es lo que quiero finalizar con ustedes. Yo quisiera que lo más importante para apoyar a alguien es responsabilizarlo. Yo no quiero decirles mi opinión acerca del interino, ni mi opinión acerca de Nicolás Maduro, ni mi opinión acerca de ellos, porque van a ser improperios que no están bien para la audiencia. Lo solía hacer antes, ahora tengo que, tú sabes, ser un poco más medido en esto, pero me siguen haciendo el mismo sentimiento de odio, de rabia y de repulsión. Pero yo quiero hacer una pregunta a los venezolanos. Y esta pregunta va para el interino Juan Guaidó, directo para él y para sus seguidores. Si lo que él vendió, la bomba de humo, era gobierno de transición, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, no quiero que se pierdan las palabras sin profundidad. Yo quiero que ustedes le pregunten, como seguidores de Juan Guaidó, y le pregunten y se pregunten como venezolanos: si hay 5 millones de votantes en el exterior y el gobierno interino tiene 68 embajadas o consulados, yo me pregunto una sola cosa:
¿Por qué no has inscrito a los venezolanos en el exterior y por qué sigue siendo una data de 113.000 votantes en el exterior? Verifíquelo, señor venezolano. Yo le agradezco que no crea en nadie, en mí tampoco. Ponga en tela de juicio la información que le estoy dando. Siguen siendo, desde hace más de 27 años, 113.000 votantes en el exterior. Entonces mi pregunta es, si el interino sabe, y para usted venezolano, que esos votos son opositores, me pregunto por qué no han intentado obtenerlos o por qué no han intentado conseguirlos cuando toda persona que es política le interesa la masa y el voto. Ese es uno de los puntos. El segundo punto, para volver a atacar a esta realidad, es los derechos humanos, de donde nace y florece la democracia, especifican algo que tú dijiste, Elvitar, hace un momentico, que tenemos derecho a ser y a pertenecer. Una pregunta, si tenemos 8 millones de venezolanos afuera, de los cuales entre 8 millones el 87% están de manera irregular. ¿No es una violación del derecho a los venezolanos y no es una violación a los derechos humanos que este interinato no intente validar o haga el trabajo de validar la identidad de aquellos venezolanos que están sin identidad y que no pertenecen a nada? Esa es otra pregunta que quería hacerle al venezolano para que vuelvan a juzgarnos a ti y a mí, Elvitar, y a todos los que intentamos abrir los ojos. Ahora, la última parte es más delicada. La dictadura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y su grupo de maleantes, jefes del Cartel de los Soles. Yo me quedo pensando algo y digo, ellos dicen tener poder. No, ellos han convencido a la población de algo que es falso. El venezolano se encuentra en estado de indefensión porque le convencieron que él era indefenso, era víctima. Pero una pregunta que le voy a hacer, señor venezolano. Esos malandros, asesinos, corruptos, narcotraficantes de la dictadura, son solamente 300.000 pendejos que se encuentran allí disfrutando de las mieles de Venezuela, mientras roban y saquean el futuro suyo, de su familia. Le tengo una noticia, el tiempo no regresa y lo que estamos viviendo o desviviendo nunca lo vamos a tener como recompensar. Entonces mi pregunta es, 300.000 parias, asesinos, narcotraficantes en Venezuela, contra 29.300.000 venezolanos decentes. No, señor venezolano, no somos ni estamos en estado de indefensión. Nos vendieron una mala película. Y la película fundamentó en esto. Cuando Venezuela quería rebasar, desbordar esa represa que nos habían hecho para trancarnos, salían los líderes de pseudo oposición asignados por la dictadura con medios de comunicación de la dictadura en un dime y direte, ¿okay? Para hacerlo ver como el que enfrentaba a la dictadura, y ellos creaban pequeños canales de drenado para que la represa de venezolanos que queríamos salir de esta dictadura y que queremos y que seguiremos luchando por ello, drenaran su dolor, su rabia y su ira, y les ponían un collar en el cuello y como perros los salían a pasear por las calles de Venezuela para demostrar a las Naciones Unidas que ellos eran los líderes de oposición. Entonces yo creo que ya el venezolano reaccionó, y te voy a decir por qué y dónde está el buen punto, Elvitar. Jamás en la vida ningún régimen va a quitarle el sentimiento de empatía que el venezolano siente y le fluye dentro del corazón. Créemelo, el venezolano quiere a Elvitar, quiere a todo venezolano. El venezolano sabe que en esas calles se puede admirar la grandeza del venezolano. Yo estuve con Cristal Montañez, yo he estado en los refugios de Cristal Montañez y he visto algo que no tiene nombre, y voy a acercar la cámara para que lo entienda el venezolano. Yo me fui a acercar a ver un trabajo que había hecho esta señora Cristal, de entregarle unos peluches a estos niños que venían a pie horas y días en la inclemencia del clima por los páramos andinos, caminando, huyendo de la dictadura. Y esta señora tuvo un hermoso gesto. Yo iba a ese gesto, a verlo, y le iba a entregar un peluche a cada niño para nombrarle y que el niño le pusiera un nombre a ese peluche, sabiendo el trauma que venía, para que lo llamara su compañero de travesía y reírse un poco, dibujar una sonrisa en el niño. Pero eso no me causó tanta sensación porque lloré. Lo que me dolió fue ver el valor y la gallardía de los hombres y mujeres venezolanos que después de caminar durante 72 horas con los pies descalzos y reventados, sabiendo ese hombre que va a buscar un país donde no tiene documentos, donde está irregular, donde no tiene trabajo, donde no carga dinero, donde no tiene para un pan más, aún así mira a su hijo y le sostiene una seguridad que saca dentro del fondo de su corazón
diciéndole todo va a estar bien y vamos a estar mejor y te voy a comprar ropa y te voy a comprar comida y vamos a comer helados y vamos a ir a McDonald's. Entonces, cuando yo veo que un hombre tan gallardo es capaz de levantarse allí, ahí donde no se tienen bolas, y perdón venezolano, y veo esas madres que aún, aunque el tipo es feo, viene escoñetado, viene flaco, viene sin zapatos de marca, viene llevando coñazos, y esa mujer viendo a ese hombre que lo lleva arrastrada hacia allá, aún mira y lo mira ilusionado y con grandeza, y cree en él, pana, y cree en él. Un tipo jodido, escoñetado, venezolano, sin plata, sin recursos, sin trabajo y sin documentos. Y esta mujer lo sigue con sus críos. Digo, joder puta, perdón la mala palabra, Vitar. Digo, lo que sobra es corazón en Venezuela, ¿vale? Lo que sobra es dignidad de gente, ¿vale? Lo que sobra es capacidad de sacar un país adelante. A eso le apuesto. Por eso estoy aquí luchando al lado del Partido Conservador, al lado del Internacional de Derecha de Centro, al lado del presidente Pastrana, por la dignificación de los venezolanos. Por eso digo, el venezolano vale. Por eso cuando escucho a cualquier paria, iluso y idiota, atacar a aquellos que atacamos a la dictadura por un problema de egos, no lo acepto y no se la devuelvo y te digo por qué. Me han preguntado, Jorge Eliezer, ¿serías presidente de Venezuela? Jamás. Y te voy a decir por qué. Mi país es tan grande, es tan arrecho, es tan capaz, es tan completo, tiene profesionales tan increíbles y gente con tanta dignidad, que si lo mejor que hubiera en Venezuela fuera yo para ser presidente, dejo de pelear, ¿vale? Porque no siento que tenga la capacidad para llenar ni siquiera lo que se merece un país tan increíble y tan grande. Así que a mí no me vas a vender, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, esa infamia y esa calumnia de que debo atacar a mis propios amigos, a mis propios compañeros, a mis propios luchadores, y debo descalificar a todo aquel que sienta que me quita popularidad. A mí no me vendes esa, a mí no me lavas el cerebro. A mí el Vitar, aunque deje de tratarme mañana, mientras pelee por la dictadura, para mí es una persona respetable y admirable. Para mí, Patricia Poleo, mientras siga dándole coñazo a ese régimen y a esa también pseudo oposición, sigue siendo respetable y admirable. Y como él y como ella y como todos los que estamos en esta lucha, el respeto es lo que no nos podemos perder y no podemos dejar mancillar la grandeza del venezolano. Somos más que eso. Y una vez más, señores venezolanos, no crea en Mesías si no ha leído la Biblia. Por sus frutos se reconocerán. Crea en usted, crea en el venezolano. Perdón que me haya ido de tiempos el Vitar y que haya expresado tanta rabia, tanto sentimiento, pero lo que vemos aquí es infame. Es el deterioro. Y el deterioro no es del venezolano, chicos, resalto. El deterioro es de estos grupos políticos. Y te voy a explicar por qué, y lo he explicado en foros internacionales. Y ojalá algún político latinoamericano me escuche. La política ha decaído y los triunfos de la izquierda los hace la apatía de la derecha. Cuando no hacen un trabajo respetable y cuando no valoran el respeto y el apoyo que le da la ciudadanía. Y te voy a decir por qué. Los políticos se han acostumbrado, los partidos políticos globales, mundiales, vital, a generar y a crear fenómenos políticos, o sea, individuos políticos para acceder al poder. Pero no han vuelto a intentar los partidos políticos crear políticas. La política es el deber de cumplir con la ciudadanía en un respaldo de solucionar las situaciones de aquellos que sí cumplen día a día siendo ciudadanos. Ese llamado lo hizo otra vez de nuevo una persona que la tengo en una alta estima, que es un expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y la ha hecho algunos otros mandatarios porque han entendido que para poder salir de este cáncer, lo primero que tenemos es que tener fe y un buen obrar. Entonces, señores venezolanos, y este llamado ahora es para Nicolás Maduro, para el asesino y el carnicero de Venezuela, voy a lanzar una retórica sarcástica para que te rías mucho, Alvitar, te conozco, esto te va a hacer reír. Ojo, Nicolás Maduro, porque si siguen saliendo tantos venezolanos de Venezuela, va a llegar el momento donde no vas a poder hacer trampas, porque de repente vamos a votar 20 millones de venezolanos en el exterior y los votos ya vienen contados y te jodiste. Ojo, ojo, Nicolás por eso es que estás aquí en este programa hoy, mano. No por el número de seguidores que puedas tener o puedas dejar de tener. Muchísimas gracias por tu tiempo. Evitar, sí soy ciudadano colombo-venezolano y a mucho orgullo y a mucha honra te voy a decir por qué defiendo más Venezuela que ningún otro. Tú también, porque es que mi familia por parte de padres fueron perseguidos por una dictadura y cayeron en Venezuela con una fe y esperanza. Y por parte de mi madre también fueron perseguidos por la violencia en Colombia
y hace muchísimos años, en tercera generación, cayeron en un país hermoso llamado Venezuela, que le abría el corazón a todo el mundo. Y entonces a mí nunca me trataron como si yo fuera diferente, me trataron como lo que soy, porque soy nacido allí, criado allí, mis sueños están allí. Y entonces yo me quedé mirando y dije, oye, lo mínimo que puedo hacer con la experiencia de mis abuelos, de un lado y del otro, es entender que debo pelear por este país que le dio toda la posibilidad a ellos de ser felices. Y te voy a decir algo que no me pude robar Nicolás Maduro ni Chávez. Mis abuelos murieron siendo felices en un país llamado Venezuela. Entonces, eso no nos lo van a robar. Y voy a defender a capa y espada esto. Te prometo, Vitar, que no voy a descansar hasta ver a mi hijo en su camioneta graduado en Venezuela con una tabla de surfing yendo a taxiar en Margarita para comprar los cauchos de la camioneta, como lo hacíamos muchos estudiantes pelalimpios, ¿ok? Y no voy a descansar hasta verlo en el bulevar de Sabana Grande, que parezca su cabeza un ventilador de pobre. Viendo el bucarero hermoso que pasa de un lado hacia otro. De tanto ver venezolanas hermosas pasar para lado y lado. Te lo prometo que no voy a descansar hasta que mis hijos estén de nuevo en su tiempo. Amén, amén. Ojalá, mano. Ojalá que tus palabras sean la medida, de verdad que sí. Jorge, a mí no me queda más que darte las gracias. Tú te estabas disculpando porque te habías extendido el tiempo. Al contrario, yo muy agradecido de tu mensaje y que este mensaje le llegue a nuestros jóvenes, sobre todo a nuestros jóvenes, que están viviendo una vida con unos lentes de color rosado o con unos lentes con arcoíris para ver la vida de todos colores, menos de los colores reales. Tranquilo, Vitar, confía en esa juventud y te voy a decir por qué. Por más que han intentado todas las magias, Guaidó, el régimen, los cubanos, los chinos y toda esta cantidad de organismos de inteligencia que intentan socavar las democracias en el mundo, nadie jamás, ni porque lo diga Guaidó, ni porque lo diga quien lo diga, ningún venezolano, ninguno, va a aceptar popularmente creer dos cosas. Que Maduro hay que confiar en él y que el CNE es transparente. Eso no lo han logrado. Mira que las últimas elecciones obtuvieron 87.9% de abstención. Mira que tenemos una muy mala experiencia con aquella generación del 2007. Yo jamás lo voy a olvidar. Pero sabes una cosa, por estas cosas de la vida, a mí ninguno nunca me agradó. Ninguno. Gracias a Dios. Y te tengo cuentos. Y te tengo cuentos en primera persona. Amigos, él fue Jorge Brad. Esto para todos ustedes y yo, Eliezer El Vitar. Muchísimas gracias por su audiencia. Cuídense mucho y vamos a despedir este programa del día de hoy. Yo le voy a despedir con rock en español, pero la voy a despedir, ¿sabes con qué? Con una canción en inglés. ¿Tú sabes cuál? La del grupo Queen. We Are the Champions. Ah, ok. Pero en honor a nosotros los venezolanos. Excelente, hermano. Mi cariño. Y gracias.